Vamos a tratar esta noche el tema sobre Jesús es el Padre. Es un texto que ustedes conocen mucho. En San Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Qué dice San Juan 14, 6? Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Sigan, hermano. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hasta ¿Cómo ahí. pues dices tú, muéstranos al Padre? El domingo pasado hablábamos de Jesucristo como el único Dios verdadero. El hecho, hermanos y amigos, que Dios en la Biblia tenga múltiples títulos, no lo hace a Él muchos dioses. Yo tengo un estudio que tiene 420 títulos. Dios tiene en la Biblia 420 títulos. ¿Se lo leo? No. En el milenio, hermano, mejor. Por ahora no. El hecho de que Dios tenga tantos títulos, eso no lo hace a un Dios plural. Dios es único, con múltiples oficios. Le menciono aquí 10 o 14 o 15, no sé cuántos hay aquí. Dios es el creador. Dios es el sustentador. Me refiero a la vida que nos corresponde a nosotros en esta dispensación. Dios es el proveedor. ¿Cuánto llevamos? El alimentador, preservador, dueño absoluto, Padre, es Hijo, es Espíritu, es profeta, es sacerdote, es abogado, es Cordero, es pastor, es Rey y es juez. ¿Cuántos contaron? Equivale a decir que esos 16 títulos nos va a dar entonces, según la teología protestante, que son 16 personas distintas y un solo Dios verdadero. ¡No! ¡Qué maravilla! Señor, ese es un sarcasmo, está bien. Eso indica que está despierto. Amén. Esos 16 títulos no indican que Dios sea un Dios plural. Él es único. Él es único. Pero Él es creador. Bueno, ya lo mencioné, ¿para qué se lo digo más? Ahora, una introducción aquí bien interesante. Jesucristo como Dios. Le leo aquí un estudio que tengo aquí rapidito, no tiene tiempo de notarlo porque es mucho. Jesucristo como Dios fue llamado Dios. Juan 20, 28. Dios mío, ¿qué más? Señor mío y Dios mío, lo dijo Tomás. Como Dios, Él es el creador de todas las cosas. Amén. Como Dios es el que discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Jesucristo como Dios es Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo como Dios es eterno. Como Dios es eterno, como Hijo no. Por eso vamos a hablar también del papel de Hijo. Hijo es todo aquello que fue engendrado y todo aquello que tiene principio. Y lo que tiene principio es algo que también perece, que muere, que termina. Gloria a Dios. Jesucristo como Dios se presenta a la iglesia a sí mismo, porque no hay otro mayor que Él. No tiene entonces a quien presentarse la iglesia, sino a sí mismo. A fin de presentarse la iglesia a sí mismo. Como Dios es el que redime y purifica la iglesia. Como Dios está sobre todas las cosas. Como Dios es el juez. Como Dios es el gran Dios y Salvador. Como Dios
tiene poder de perdonar pecados. Como Dios es el esposo de la iglesia, como Dios está sobre todos los imperios, los reinos del mundo, como Dios es el primero y el último. El domingo decía esto: si usted está en una fila y es el primero, pero a la vez es el último, ¿cuántos hay? Hay uno. Está de primero en la fila, pero usted mira para atrás y no hay nadie, usted es el único. Entonces, si Jesucristo es el primero y es el último, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuántos hay ahí? Uno. Es único. Gloria a Dios. Como Dios es el Dios de los ejércitos, como Dios es Jehová, justicia nuestra. Amén. Como Dios es el Señor del cielo, como Dios es el Señor de todos, como Dios es el Rey de reyes y Señor de señores, como Dios es el Todopoderoso, como Dios es el objeto de adoración de todas las criaturas, como Dios es el autor y consumador de la fe, como Dios es omnipotente, como Dios es omnipresente, como Dios es omnisciente, como Dios es el Padre, como Dios es el dueño de todas las cosas visibles e invisibles, como Dios en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Alabanzas a Dios, como Dios es la fuente de toda sabiduría, como Dios no cambia, como Dios es el Señor. Siente, dale un aplauso al Señor. Bueno, aleluya. Eso es a manera de introducción. Jesús es el Padre. Eso lo creemos los pentecostales que somos unicistas, sin ser fanáticos del título pentecostal, porque el título pentecostal no tiene nada que ver. Pentecostal es un gentilicio solamente de una iglesia que nació en el día de Pentecostés, pero ese título no salva a nadie. Lo que salva a la iglesia es la perseverancia en la sana doctrina. La Biblia dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Llegar a la unidad de la fe es llegar a la unidad de la doctrina. Cuando Pablo habla de la unidad de la fe, está hablando de la unidad de la doctrina. Es decir, que la iglesia debe creer una misma cosa. Eso dice Pablo, que creamos una misma cosa, pensemos una misma cosa, sintamos una misma cosa, y si esto haced, el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, cuando la Biblia habla de la sana doctrina, es un conjunto de doctrinas que la iglesia tiene en la Biblia y que la iglesia debe vivir. Y una de ese conjunto, una doctrina de ese conjunto de sana doctrina está la unicidad. Uno solo basta. Uno solo basta. Si Jesucristo es Dios y es omnipotente, lo llena todo, uno solo basta. En el universo no caben tres iguales, ni tres omnipotentes, ni tres todopoderosos. Uno solo, todopoderoso basta. Y ese se llama Jesucristo. Uno solo basta. En el Antiguo Testamento, en Malaquías 2:10, anote rapidito, vamos a trabajar. Malaquías 2:10 dice: ¿no nos ha creado a ustedes un mismo Dios? ¿No tenéis vosotros un mismo Padre? Malaquías 1:6 dice: si yo soy el Señor, ¿dónde está mi temor? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Si soy Padre, ¿dónde está mi temor? Hay un solo Dios. Efesios capítulo 4 dice: un Dios y Padre, un Dios y Padre, de todos, sobre todos. Un Dios y Padre, de todos y sobre todos. Entonces, ponle cuidado. Cuando Jesús vino a la tierra como hijo, ya era el Padre. Isaías 9:6, ¿qué dice? Usted se lo sabe como buen pentecostal, porque un niño nos es. O sea, que él vino aquí como niño, pero ese niño, que es un misterio que la teología popular no entiende. ¿Cómo así que
que un niño es el padre, ¿sí? En nosotros no es posible eso porque somos seres humanos y criaturas, pero en Dios todo es posible. Ese niño que vino a Belén, cuando vino a Belén ya era el padre. Sí, Señor. Y le voy a mostrar varios aspectos. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará ¿qué? Su nombre. ¿Qué? ¿Usted lo sabe? Admirable. ¿Qué más? ¿Qué más? Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuántos padres hay? Póngale cuidado a esto. En la próxima lección les voy a hacer 23 preguntas sobre eso. Anoten. Si Jesús como hijo, vamos a suponer, llamó al Padre, o sea, según la teología protestante, según el Padre es la primera persona. Según la teología, el Hijo es la segunda y el Espíritu Santo es la tercera. Una pregunta así sencilla. ¿Quién engendró a Jesús? Cierren la puerta que no nos vamos de aquí hasta que no es. Vean, me ahogué por bobear aquí. ¿Ya me respondieron? ¿Sabe cómo me desahogo? Con un pan de queso, hermano. ¿Cuál es el nombre? Perdón. ¿Cuál es el padre de Jesús? ¿Quién engendró a Jesús? ¿Quién engendró a Jesús? El Espíritu Santo. ¿A quién llamó Padre Jesús? Supuestamente la primera persona. Estamos en una suposición, porque para nosotros los pentecostales no existen personas. ¿No? La única persona que yo veo en la salvación es a Jesús en el Jordán. No existen tres personas. No, Señor. Ahí está una de las preguntas importantes, claves. Si a Jesús humanamente lo engendró el Espíritu Santo, pero Él llamó Padre a la primera. ¿Cuál de los dos es el Padre de Jesús? ¿O es el Padre o es el Espíritu Santo? Ahí le dejo esa pregunta. El domingo me la responde, es una tarea. ¿Cuál es el Padre de Jesús? Hablando de Jesús como hijo humanamente. Número 2, estamos hablando aquí que Jesús es el Padre. Colosenses 2:9. En Cristo habita. Usted sabe ese texto, ¿cierto? Corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y la deidad en la Biblia es el Padre. O sea, el Padre en su plenitud habita en Jesús. Entonces, el Padre que mora en Jesús indica que Jesús es el Padre. Tercero, Jesús mismo enseñó que Él era el Padre. ¿De acuerdo? ¿Cuándo lo dijo? Anoten estos versículos. Una vez que Jesús habló del Padre, pónganle cuidado que a veces la discusión que se centró tanto en el Evangelio de San Juan. Si usted lee el Evangelio de Juan, es un evangelio distinto a los demás. Porque la lucha de Jesús en el Evangelio de Juan, en los discursos de Juan, fue intentar mostrarle a los judíos quién era Él. Ellos no entendieron. Jesús lo intentó muchas veces. Cuando Jesús les habló del Padre, los fariseos le preguntaron, a ver, ¿dónde está tu Padre?
¿Sabe cuál es el problema con los judíos? Mire, nosotros por la gracia de Dios hemos entendido el Evangelio por revelación. Los judíos no. Nosotros no tuvimos el prejuicio de la ley. Vivimos sin la ley y por eso no tuvimos el problema de la ley. Los judíos tuvieron ese problema de que vivían peleando, defendiendo la ley. Una ley que ellos defendían pero que nunca obedecieron. Nunca la obedecieron. Y ahí era el problema con ellos. Por eso ellos andan ciegos, sordos y mudos por el mundo entero a pesar de que tienen una promesa. Ahora, cuando Jesús les habló del Padre, mire usted la respuesta que los judíos le dijeron a Jesús. Mira, a Jesús lo trataban de impostor, de blasfemo, de demonio, de todo. Los judíos. Mire la expresión de ellos. Mira, nosotros no somos hijos de fornicación, dijeron los judíos. Un padre tenemos que es Dios. ¿Por qué ellos pronunciaron esa palabra fornicación? Porque ellos, los judíos, eran conocedores de la procedencia humana de Jesús. ¿Recuerdan ustedes cómo vino Jesús al mundo? Para nosotros los unicistas es muy fácil de entenderlo porque Dios nos reveló. Pero para ellos fue distinto. ¿Por qué? Esa historia la refleja Mateo capítulo 1. Vamos a mirarlo, así por encima. El nacimiento de Jesucristo fue así. Pónganlo que estando desposada María con José su marido, o viceversa. Nota la palabra desposada. Antes que se juntasen, ya eran casados. Sino que en la costumbre judía, cuando una parejita se casaba, habían todos los protocolos de matrimonio, fiesta, rumba, lo que sea, pero la pareja no se juntaba en matrimonio legal, o era legal, pero no se juntaban a vivir sexualmente sino hasta un año después. Me imagino los jóvenes de hoy que se casan aquí, yo los declaro marido y mujer en el nombre del Señor. Bueno, mi amor, en un año nos vemos. Nos vemos. Eso es, vámonos, mija, vámonos. Nos espera el bus. En la cultura judía era así. Entonces María ya era esposa de José. Legalmente ya era. Pero como la costumbre que era que se iban a un año, el muchacho iba a preparar su casa, a construir su casa, etcétera, y en un año se juntaban. Por eso dice la Biblia, antes que se juntasen, se halló que María estaba embarazada. Pónganle cuidado. A veces uno lee la Biblia, no nos da como interés en eso. Se halló que María estaba embarazada. José, su marido, como era justo, no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. Porque la única persona que podía juzgar a su esposa de adulterio era el marido. El marido se da cuenta que su mujer le fue infiel. Él iba ante las autoridades del pueblo y la apedreaban y la mataban porque el adulterio en esa época daba pena de muerte. José sabía que si él iba a las autoridades y le decía a las autoridades, mi mujer está en embarazo y yo no la he tocado, eso le daba a María pena de muerte. ¿Sí me entienden, hermanos? Pero dice el texto, José, su marido, como era justo, no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. La amaba, la quería, era un hombre justo, dice la Biblia. Pensando él en esto, voy a dejar a María porque si yo la denuncio la matan. Me voy mejor. Chao María, te veo Mateo, en la curva nos vemos no sé cuándo, pero no quiero que te maten. Pensando él en esto, un ángel le apareció en sueños a José y le dijo, José, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella haya engendrado es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo,
y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Óigame, los judíos sabían eso. Los judíos sabían que María había quedado en embarazo, no de José. Ellos jamás iban a creer ni pensar que el embarazo de María era del Espíritu Santo, jamás. Pensar eso era una locura, porque ese es un misterio. Por eso a Jesús los judíos lo llamaron hijo de fornicación. Y muchas veces le recriminaban eso a Jesús. ¿Cuál hijo del hombre? ¿Cuál hijo de Dios? Vos naciste de fornicación. Tu mamá tuvo un embarazo sin juntarse con el marido. Esa es la acusación de los judíos. Por eso cuando ven a Jesús, le dice, mira, nosotros no somos nacidos de fornicación, como tú. Un padre tenemos que es Dios. Esa es la pelea brava con esos señores. Ahora Jesús insiste en estas palabras. Ellos respondieron, a ver, ¿dónde está tu padre? Tú no tienes papá. Tu mamá te tuvo a ti de cualquier manera. Tú no tienes papá. ¿Dónde está tu padre? Preguntaron los judíos. Eso está en Juan 8:19. Jesús le responde, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Jesús siguió diciendo, por eso os dije, que si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús realmente estaba identificándose a sí mismo como el gran yo soy. Éxodo capítulo 3, versículo 14, Dios se identificó a Moisés como el gran yo soy. Para los judíos, la palabra gran yo soy era tan importante que los judíos nunca invocaban esa palabra. Los judíos nunca mencionaron a Dios por su nombre. El término que ellos usaban era, así dijo el Altísimo, así dijo el Señor, así dijo el temible. Era el término que usaban los judíos. Los judíos nunca utilizaron el título Jehová ni Yahvé. Esos títulos Jehová y Yahvé no existían. Jehová y Yahvé existieron 1000 años después de Cristo, cuando algunos traductores colocaron esos dos títulos que tienen un significado. Jehová quiere decir Jesús Salvador, igualmente que Yahvé. El asunto no es si es Yahvé o es Jehová, sino lo importante aquí es el significado de esos nombres, o más bien de esos títulos. Porque Dios en el Antiguo Testamento no se identificó con ningún nombre. Le dijo a Moisés, yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque Moisés sabía por la cultura judía que Dios a los judíos se le había identificado a Abraham, a Isaac y a Jacob con esos términos. Yo soy, dice Dios a Abraham, yo, dice el capítulo 17 de Génesis, yo soy Altísimo, anda delante de mí y sé perfecto. Y a Isaac y a Jacob también les dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Moisés ya sabía que esa era una manera de identificarse Dios ante el pueblo. Por eso Dios le dice a Moisés, ve, y si el pueblo te pregunta, le dirás, yo soy, me envió a vosotros. Porque el yo soy quiere decir el que existe desde la eternidad, el que no tiene principio de vida ni fin de días. Entonces, en el Antiguo Testamento, los israelitas nunca llamaron a Dios por ningún nombre. ¿Por qué? Porque Dios no se reveló en el Antiguo Testamento con ningún nombre. Por eso Isaías 52:6 dice, por tanto, mi pueblo Israel conocerá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, estaré presente. Por eso, hermano, la revelación del nombre no es Jehová ni es Yahvé, es Jesús. Es Jesús. Todas las versiones, todas, católicas, evangélicas, como se llame, todas,
nunca aparecen en el Nuevo Testamento con el título Jehová o Yahvé. Nunca. La única que aparece en el Nuevo Testamento con el título Jehová es la de los testigos, porque es una Biblia totalmente escrita al tamaño de ellos. Porque el nombre de Dios no es Jehová ni Yahvé, sino Jesús. Así es, hermano. Amén. El Padre se llama Jesús, el Hijo se llama Jesús y el Espíritu se llama Jesús. Se identificó de esa manera. Le dijeron los judíos, es una pelea brava. ¿Tú quién eres? Nos tienes harto. ¿Quién eres? Jesús le responde, 8:25 de Juan, lo que desde el principio les he dicho. Sin embargo, no entendieron. Juan 8:27. En otras palabras, Jesús trató de decirles que Él era el Padre, que Él era el gran yo soy. Y que ellos, si ellos no lo aceptaban como era, en vuestros pecados moriréis. Porque note usted la expresión del Señor. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora, miren el problema cuando Jesús le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Tenía una volquetada de piedras para tirarle. Y Jesús salió de ellos. Miren otra pelea. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30, cuando le dice, yo y el Padre, uno somos. Ay, Señor, ¿qué le dijo, hermano? Pero como Jesús es Dios, se escondió. Como le parece, Dios se escondió. Pero se le escondió a los incrédulos. Porque, hermano y amigo, cuando usted no quiere conocer a Jesús, Dios le esconde la verdad. Pero si usted quiere conocer a Jesucristo, Dios se le revela. Y Dios dice, heme aquí. Sí, heme aquí. Dios, yo quiero conocer tu verdad, heme aquí. La gente que invocó a Dios de corazón, Jesús Nazareno. Jesús decía, ¿qué quieren que os haga? Hermano, amigo, ¿quiere conocer la verdad? Dios conoce su corazón y Dios conoce su intención.